Aumenta la tensión en Ucrania y crecen las protestas contra el gobierno de Yanukovych tras negarse a firmar los acuerdos de asociación con la Unión Europea bajo la presión de Rusia. Bruselas apuesta por el diálogo para resolver la crisis y Estados Unidos no descarta sanciones. Ucrania se prepara para entrar en la cuarta semana de protestas. Informe semanal a través del enviado especial de Televisión Española Carlos Franganillo. Ha estado con los manifestantes y ha tomado el pulso a las esperanzas y temores de quienes aspiran a superar la dependencia ucraniana de Moscú. En la calle Institutskaya, decenas de policías y agentes de las unidades especiales Berkut esperan una orden. Han llegado en autobuses y se preparan en formación para romper las barricadas que rodean la Plaza de la Independencia. Desde hace más de 2 semanas, miles de personas la han tomado, convirtiéndola en el centro de una protesta que ha sumido a Ucrania en una profunda crisis política incubada durante años. Tras la empalizada, miles de hombres y mujeres de todas las edades están dispuestos a resistir la embestida de los agentes. ¿Estáis pensando lo que vais a hacer? No sois bestias, no sois ovejas, sois seres humanos. Diputados de la oposición y sacerdotes tratan de convencer a los antidisturbios, pero la carga comienza. Las fuerzas de seguridad ganan terreno palmo a palmo, aunque la muchedumbre resiste y algunos agentes tienen que dar marcha atrás. Ninguno de los dos bandos recurre a la violencia. Por unas horas la plaza cae en manos de la policía, que destruye las barricadas, pero finalmente se repliegan y el campamento vuelve a su actividad. Los manifestantes han ganado esta batalla, pero el resultado de la crisis sigue siendo una incógnita. De esa incertidumbre depende el futuro de Ucrania y también los intereses de Europa y Rusia, que luchan para ganar terreno en un espacio estratégico, en un país atrapado entre dos bloques. Comienza el turno de noche para Alexander. Trabajaba en una compañía de seguros y hace 2 semanas decidió unirse a las protestas contra el gobierno. Mi función principal es defender esta barricada. El principal motivo para estar aquí es la libertad. Cualquier ucraniano aprecia sobre todo la libertad de elecciones, de expresión. Si a la gente se la trata como a esclavos, en Ucrania nunca lo aguantarán. Dentro de las murallas de nieve y metal, grupos de manifestantes combaten al frío con el fuego. Durante la noche, la temperatura ha llegado a los 10 grados bajo cero en la plaza, convertida en una pequeña ciudad. Gracias a las donaciones hay ropa de abrigo, comida y bebida para todos. Muchos llegan desde otras ciudades de Ucrania para unirse a las concentraciones que arrancaron el 21 de noviembre. De una u otra manera, todos están descontentos con el sistema político. La suspensión de las negociaciones para asociarse a Europa por parte del gobierno y la contundencia policial contra los manifestantes han sido solo el detonante para salir a la calle. Debe haber cambios. Esperamos que sean para mejor. Porque el sistema que existe ya está agotado. Hay que desengañarse. Quiero que la gente lo entienda. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. Estamos viviendo en una mentira. A pesar de la crisis y los recortes en la zona euro, una parte importante de la sociedad ucraniana se siente atraída por Europa. Y eso juega a favor de Bruselas en sus planes para extenderse hacia el este y seguir infiltrándose en el espacio de la antigua URSS. A la cabeza de esas presiones está Alemania, con gestos como este: el paseo de su ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, entre los opositores hace unos días. Queremos a Ucrania junto a Europa porque estamos convencidos de que compartimos cultura, historia y valores. La oferta de la Unión Europea y de Alemania se mantiene. Los movimientos diplomáticos han acompañado a las protestas con visitas de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, a Kiev, o la subsecretaria de Estado estadounidense, Victoria Nuland.
Washington no descarta aplicar sanciones por la respuesta policial de las autoridades. Desde Moscú juegan sus bazas hace meses, con bloqueos comerciales a Ucrania que advierten de lo que ocurriría si el país se aparta de Rusia, la antigua metrópoli de la que aún dependen muchas inversiones y sobre todo el suministro del gas, por el que Ucrania paga ahora más dinero que sus vecinos. Moscú quiere que Kiev se incorpore a su unión aduanera que incluye a parte de los países de la antigua Unión Soviética, pero públicamente el Kremlin transmite moderación. Tengo muchas esperanzas en que las fuerzas políticas en Ucrania puedan alcanzar un acuerdo, por el interés del pueblo ucraniano y para solucionar los problemas existentes. El campamento de la Plaza de la Independencia está más vivo que nunca tras la operación policial del 11 de diciembre. En una de las esquinas está el edificio de los sindicatos, convertido ahora en centro de prensa de la oposición. Sus tres líderes comparecen juntos. Arseny Yatsenyuk dirige el partido de la ex primera ministra Timoshenko, ahora en la cárcel por abuso de poder. A su lado, Vitaly Klitschko, exboxeador y líder de UDAR, un partido europeísta y de centro derecha. Y Oleg Tiagnivok, dirigente de Svoboda, Libertad, un grupo xenófobo de extrema derecha que ha moderado su discurso al entrar en el Parlamento. Dicen que su misión es acompañar a la gente en la calle e insisten en que el gobierno y el presidente deben dimitir, pero no tienen suficiente poder en el Parlamento para conseguirlo. No es una revolución, es un movimiento pacífico. La gente sale a la calle para decir, queremos vivir en un país con normas, donde hay oportunidad de tener un buen futuro. Eso es. Lejos de los focos nos recibe Petro Poroshenko. Quiere que Ucrania se acerque a la Unión Europea, pero él no es un manifestante cualquiera. Posee una de las mayores fortunas del país, con intereses en el sector de la alimentación o los medios de comunicación. Fue ministro de Exteriores, ahora es diputado en el Parlamento y una de las figuras clave de la protesta. El pueblo ucraniano no les apoya y tampoco les teme. Por eso debemos encontrar una solución para resolver la crisis política. Puede hacerse de dos maneras, con el compromiso de firmar la asociación a Europa o con nuevas elecciones. El movimiento de Ucrania a Europa no tiene nada de antirruso. Es contra la Unión Soviética, contra nuestro pasado, contra todas las cosas que deben ser reformadas. Muchos analistas creen que la política ucraniana está tutelada por personas como Poroshenko. Los más ricos entre los ricos, que ahora se muestran divididos entre quienes creen que acercarse a Bruselas sería bueno para sus intereses, y aquellos más cercanos al presidente Yanukovych, que prefieren mantener los lazos con Rusia para que sus negocios no se vean afectados. Muchas de esas industrias están en el este y el sur del país, donde la huella cultural y étnica de Rusia es más visible. Estamos muy cerca del campamento opositor en Kiev, pero esta es la otra Ucrania. Muchos han venido en autobuses desde las regiones que más dependen de Moscú. Sus fábricas siguen en marcha gracias al mercado ruso y han viajado a la capital para mostrar su apoyo al presidente Yanukovych. Si hoy se firmara el acuerdo con la Unión Europea, los índices actuales de la economía ucraniana no permitirían conservar los ritmos y las preferencias que Ucrania tiene como Estado desarrollado desde el punto de vista industrial. Diría que hemos tomado una pausa, no porque no queramos firmar el acuerdo, sino para firmarlo en unas condiciones más ventajosas. Ocurrió en 2004, en la misma plaza donde hoy protestan quienes quieren que caiga el gobierno. Miles de manifestantes acampaban y pedían que se repitieran unas elecciones que consideraban fraudulentas, ganadas por el candidato rusófono y hoy presidente Viktor Yanukovych. El Tribunal Supremo les dio la razón. Los nuevos comicios auparon al poder a figuras prooccidentales y europeístas, como Viktor Yushchenko o Yulia Timoshenko. Como hace 9 años, la Plaza de la Independencia vuelve a albergar una protesta masiva que sume al país en una profunda crisis política. Como entonces, Ucrania se ha polarizado entre los sectores más afines a Moscú y aquellos que prefieren mirar a Occidente. Para una parte de Ucrania, Rusia significa un pasado de represión en la época soviética. Además, el nacionalismo ha aumentado, especialmente en el oeste del país, históricamente vinculado a Polonia y al Imperio Austrohúngaro. El expresidente Viktor Yushchenko nos recibe en su oficina. Él fue el líder de la Revolución Naranja de 2004, pero hoy su fuerza política no tiene representación parlamentaria. Junto a los otros dos expresidentes ha promovido el diálogo entre el gobierno y la oposición.
cree que, al igual que en la Revolución Naranja, muchos ucranianos piden ahora un cambio en el rumbo político. Поэтому у нас сегодня должен быть диалог, не пауза в отношениях с Евросоюзом. Hoy necesitamos dialogar, no una pausa en las relaciones con la Unión Europea. Cuando surge una pausa, otros vectores políticos siguen funcionando. Cada día en Kiev está un ministro o un viceministro ruso. Ellos siguen dialogando. Esa maquinaria sigue funcionando y nuestras relaciones europeas quedan a la espera. El tiempo juega en nuestra contra. Los ucranianos deben escoger un modelo político y económico para el futuro y tendrán que hacerlo junto a uno de sus poderosos pretendientes. A un lado, una Europa en crisis económica y un estado del bienestar en retroceso que quiere seguir expandiéndose. Al otro, Rusia, con enormes lagunas democráticas y un nivel de corrupción difícil de gestionar, pero empeñada en controlar la órbita exsoviética. La elección debería ser de los ucranianos, pero su futuro también estará marcado por los intereses de Moscú, Berlín o Bruselas.